A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Miren, desde aquí vamos a empezar a hablar sobre las teorías del rapto, o sea, una descripción, cómo se originó el rapto, cómo comenzó, las enseñanzas que se llaman de tipo de interpretación, futurismo. Okay, que no es una enseñanza, sino que es un eslabón de enseñanzas. O sea, es algo que se inventó y para que se reforzara no tenía un fundamento bíblico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se inventa otra mentira. Entonces se hace una cadena de interpretaciones erróneas que no tienen fundamento bíblico. Entonces es larga la cadena para este tiempo, de eslabones en los cuales no son verdad, que es necesario que nosotros miremos y entendamos cada eslabón y darle su interpretación correcta, con el propósito de nosotros no caer en ello y también estar en la disposición de ayudar o de explicarle a alguien que cree, digamos, en esas enseñanzas, en esas doctrinas, como lo es las doctrinas del rapto, las doctrinas del futurismo. Y entonces, ¿cuál es el inicio? ¿Cómo se comenzó? ¿Qué porcentaje miramos de gente que cree en las enseñanzas del rapto? Entonces, nos confrontamos con que hay un alto nivel. No es una congregación o no es una religión, no es un país, ni es un continente. Está por toda la faz de la tierra, en su mayoría creyendo las interpretaciones del futurismo o del rapto. Entonces decía que esto es importante. ¿Por qué? Porque nos afirma más en lo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que nos sondiemos más y nosotros transmitamos una herencia de verdad a nuestros propios descendientes. No sé si a ustedes, a una vez su hijo le preguntó, ¿y cuál es el propósito de ser cristiano? ¿Nadie le han preguntado? A mí me preguntó hace muchos años Nathan. Dice, bueno, ¿cuál es el punto de ser cristiano? Porque nosotros podemos esforzarnos, ser consistentes en la iglesia y los hijos los están mirando, más cuando tienen 8, 9, 10, 11 años, donde ya están viendo y oyendo y analizando lo que oímos o lo que se dice, lo que el padre oye y lo que el que dice hace y lo que el padre hace conforme a lo que dice. Y empiezan a mirar actitudes y los comportamientos. Entonces ellos empiezan a sentir la presión de los que no están, o sea, distracciones, pasatiempos, tentaciones, abstenerse de ira, de venganzas, el desquite en la escuela y todas esas cosas que hay. Pero nos miran, pero no miran una recompensa, no miran un porqué. Porque aquí, digamos, oímos reprensión, échenle ganas, pero no miran el por qué. Y si decimos nosotros simplemente para ser mejores personas, no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay movimientos que no tienen absolutamente nada que ver con cristianismo y sin embargo tienen un alto nivel de moralidad. Los que practican el sumo, esos gordos chinos que pelean, ¿verdad? Japoneses. Ahora está en Japón, está en Mongolia. Ellos, a fin de que puedan entrar a ser parte de un grupo, o sea, porque es como el equipo de América y la Azul más o menos, pero tienen sus grupos. Y ellos no pueden salirse de un grupo para irse a otro grupo. Pero tienen reglas de moralidad que son muy altas.
son muy altas, tienen más de 2,700 años que se practica ese deporte, pero no nomás es el deporte, ¿okay? Es la actitud y el comportamiento, la disciplina que se desarrolla en ellos, ¿okay? Es tanto en ellos el alto nivel de moralidad y de respeto a la sociedad que la gente los mira con respeto, al grado que doblan su cabeza cuando uno de ellos va pasando, y desde chiquitos empieza su entrenamiento. Entonces, en el sentido de ser mejores personas, que claro, es importante y necesario, pero si ese es el enfoque solamente que nos enseñamos nosotros y enseñamos a la familia, que para que nos cuide del mal, para que nos proteja, porque ese es uno de los trampas, voy a decir así, o de los límites que nosotros mismos nos ponemos. Hablarles la palabra de Dios a los hijos solamente para que te vaya bien. Y sí, la palabra dice que nos va a ir bien, pero eso no es todo, eso no es lo máximo. Lo máximo es de que hay una herencia espiritual en Dios, una recompensa maravillosa reservada para nosotros en los cielos, eternalmente, y que no se corrompe. Entonces, cuando plantamos la visión a los hijos de nuestra herencia espiritual, ya entienden el porqué de estar aquí y la consistencia de ser guiados por la palabra, y aún el porqué de aguantar la carrilla, como comúnmente decimos, la presión, o el porqué de abstenerse de tantas cosas que traen satisfacción a la carne, que miramos que la sociedad está en ello, o se desarrolla, o demuestran un periodo de tiempo de satisfacción, y está el anhelo y el deseo de nosotros también querer hacerlo, de querer hacerlo. ¿Para qué? Para que se abstengan, y el abstenerse ellos van a entendernos el por qué. Porque hay algo mucho más allá que lo que simplemente miramos con nuestros ojos naturales. Ahora, ¿qué tanto nosotros tenemos los ojos abiertos espirituales para mirar aquellas cosas que no se ven con los sentidos naturales? Aquellas cosas que se pueden entender solamente y examinar solamente espiritualmente. Porque hay cosas en las cuales las visualizamos con los ojos de la fe. No lo miramos, y aún aquellas cosas que están en la escritura, que se explican y parece, o más bien las leemos, y da una explicación de algo material, como por ejemplo el Señor nos dice que Él va a ir a prepararnos morada. Y es muy fácil llegar a pensar y creer de que una morada va a ser un edificio donde vamos a estar allá cada quien en su cuarto, que nos vamos a ir a la Jerusalén celestial, porque así explica, y que va a haber calles de oro, y así se entiende, se lee, ¿ok? Y que el Señor nos va a dar preciosísimas promesas, y que nos va a dar también el galardón, y nos va a dar una corona. Entonces son cosas materiales que las entendemos así, pero no son materiales. ¿Sí? Entendemos el significado de ello. ¿De qué? De que aún la palabra nos repite varias veces que lo incorruptible no puede heredar lo incorruptible. Y el oro, entendemos que lo que brilla en la ciudad, en la Jerusalén celestial, es el oro. Y lo que hace que aquí a nosotros brille y sea diferente, o sea, un brillo atractivo a Dios, es la fe. Pero la fe es necesaria que sea pulida. ¿Okay? Pasados por el crisol de la prueba. ¿Para qué? Para que el oro se quite toda la escordia, se limpie y agarre su brillo. O sea, su brillo. Entonces, las moradas que tiene Dios no pueden ser algo literal, como una casa. ¿Por qué? Porque en el cuerpo incorruptible no tienen efecto, ¿ok? Lo que aquí en la tierra tiene efecto al cuerpo natural. Por ejemplo, sentimos frío, necesitamos
una morada, un escondedero para el frío, para el calor. No necesitamos, ¿verdad? Pero en ese cuerpo incorruptible no necesitamos, porque lo que rige el planeta Tierra, okay, no vamos a ocupar ni viento, ni agua, okay, ni la gravedad, ni el sol. No vamos a necesitar nada de ello. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que no está sujeto ya al reino móvil, o sea, a la materia. Entonces no necesitamos una morada, sino más bien vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, a la descripción del capítulo 28 de Ezequiel, de allá en el Santo Monte. Ahí vamos a estar. Bueno, es decir, si nosotros no nos preocupamos de aprender y saber cuál es el propósito de ser cristianos, ¿por qué somos cristianos? El valor de la elección que tenemos. Porque saben que es un privilegio que tenemos. Es una de la elección de Dios. Si solamente miramos nosotros, imagínense cerca de 8 billones de frijoles tirados así en un campo, que somos nosotros, y escoger uno y hacerlo su especial tesoro. Okay. Nosotros, entre esos cerca de 8 billones de seres humanos sobre la faz de la tierra, hemos tenido el privilegio de ser escogidos por Dios para hacer su especial tesoro. Pero tenemos que cuidar nuestra elección a lo máximo. Cuidarla y protegerla a lo máximo. ¿Por qué? Porque somos elegidos, escogidos por Dios. Si es que guardamos nuestra integridad a Dios, nos llama y nos escoge. Pero vamos a decir que somos escogidos por Dios para hacer su especial tesoro. ¿No es un privilegio ya el hecho de la elección? Ahora, ya elegidos, ¿para qué? ¿Para qué elegidos? ¿Para qué? Todo lo que podemos resumir en todo lo que podemos explicar de bendición, que es lo máximo de lo máximo, para que Dios sea glorificado en nosotros. Dice Filipenses capítulo 1. Tesalonicenses, disculpen. El ser glorificado en nosotros y los escogidos por Dios ser glorificados en Él en aquel día. ¿No es un privilegio? No, es un privilegio que tenemos, y esa es la herencia que tenemos que pasar y que nuestros hijos entiendan. Porque si no lo entienden, pues no saben ni qué. No saben qué y qué es lo que ocasiona. Entonces nos hacemos religiosos. Y la religión no ayuda. La religión no está ligada a la elección por Dios. Porque la religión se puede heredar. El llamamiento y la elección en Dios no. Nosotros hacemos lo máximo. ¿Para qué? Para si llega de Dios el tiempo de la elección de los hijos, ellos entiendan en su mente de qué, de que la elección es excelente, porque ha mirado años de consistencia, de fidelidad y de fervosidad en su papá o su mamá, que fue elegida hace muchos años. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo genuino? ¿Qué es lo real? En lo que nosotros queremos transmitir y compartir. Y es necesario entonces que entendamos lo que es lo verídico de la palabra de nuestro Dios, y no causar en ellos solamente una idea o una enseñanza que no tiene fundamentos bíblicos, como lo es la enseñanza del rapto. ¿Ok? La enseñanza del rapto. Hay expresiones que encontramos en la palabra donde se ha tomado y se ha creído de que esta enseñanza es genuina.
Ahora, lo leemos muchos libros, muchos videos, enseñanzas en todos los aspectos, en todas las áreas, de diferentes maneras, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se cree en la mayoría. Y la excelencia es, entonces, si para ellos es una excelencia el esperar el arrebatamiento. ¿Okay? Y al esperar el arrebatamiento, no solamente es un error. ¿Por qué? Porque cuando en la mente se forma, ¿okay?, el temor más bien de ser escogidos por Dios para ser liberados de atrocidades, ya es una mentalidad mala. Si nosotros buscamos a Dios y servimos a Dios por el único hecho de decir, no quiero ir al infierno, ya estamos mal. El infierno no debe de ser la provocación en nosotros de buscar a Dios. No, eso no debe de ser. La provocación de buscar a Dios es la excelencia de estar en Dios, lo maravilloso de estar en Dios, lo precioso de estar en Dios, el privilegio de estar en Dios, el sabor de estar en Dios. Entonces miramos todo en el aspecto positivo de estar en Dios. Entonces ya es un hecho mal el querer creer o esperar en el rapto por el temor de no ser arrebatado, por el temor de quedarse aquí, por el temor de sufrir, el engaño del anticristo, por el temor de la marca de la bestia, por el temor de ser degollado. No, eso no debe de ser así. Entonces ya son factores malos en los cuales no es necesario que nosotros lo entendamos. Bien, el rapto, vamos a mirar unas escrituras en las cuales ellos toman para dar inicio al rapto, ¿ok? Hay bastantes, pero entre una de las más populares es en el capítulo 5 de el libro de los Tesalonicenses, en la primera carta, ¿ok? En el versículo 1 en adelante nos dice así: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tienes, hermano, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En el versículo 2, que es uno de los versículos más prominentes, entre otros muchos más, es la expresión donde nos dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Cuando dice ese así como ladrón de noche, no quiere decir que viene como un ladrón, o sea, a robar, ¿ok? O a llevarse lo que no es de él. No, sino viene cuando el Señor viene cuando menos lo estemos esperando, voy a decirlo así. Pero los que, él mismo nos dice que los que somos de luz, en el versículo 5, porque, bueno, voy a leer el versículo 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. O sea, no estamos ignorantes. ¿Ignorantes a qué? Para que no nos tome como ladrón. A los tiempos de su venida, a los tiempos de su visitación. ¿Y cuáles son esos tiempos en los cuales nosotros no estamos o no somos ignorantes a ello, para que no nos coja sobre ladrón? ¿Por qué? Porque en el versículo 5 nos dice que mas todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de las noches o de la tiniebla. ¿Ok? O sea, no estamos ignorantes.
sino tenemos luz para entender el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. Y luego ya nos aconseja en el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. ¿Para quién viene el Señor como un ladrón? No para los que están despiertos, sino para quienes, para los que están dormidos. Pero no quiere decir como ladrón para robarse, ¿ok?, lo que no es de él. Porque el ladrón, ¿qué es lo que hace? Pues se lleva lo que no es de él, ¿verdad? El Señor, primeramente entendiendo eso, que Él no viene a llevarse lo que no es de Él. Él le dice a Pedro, sobre esta piedra, Él mismo edificaré mi iglesia, o sea, iglesia de Él. Y nosotros somos iglesia de Él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Él pagó el precio de nuestra redención en la cruz del Calvario. Entonces, somos de Él. Entonces, Él no viene a llevarse lo que no es de Él. Entonces, descartamos completamente de que el Señor sea ladrón o tenga la actitud de ladrón, porque se lleva lo que es de Él. Pero sí viene, ok, cuando menos lo estén esperando los que están dormidos. ¿Dormidos quiénes? Entre el alto nivel del pueblo de Dios que está dormido. Pero a nosotros nos dice que estemos despiertos, que es porque somos de luz. O sea, tenemos la aclaración de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dice el Señor. A la pregunta del apóstol Pedro, ¿por qué pues a ellos les hablas en parábolas? ¿Okay? Y él les da una bendición, ¿ok? Dice, a ustedes, hablando a los discípulos, y a nosotros, ¿okay?, por Dios, se nos ha dado el privilegio, ¿okay?, de que se nos declare lo que está en la palabra. Y nos dice el Señor, a ellos, hablando a los que están en tinieblas, a los que más bien están dormidos, a ellos se les ha dado ojos para que no vean y oídos para que no entiendan. Mas nosotros somos privilegiados porque tenemos ojos que ven y oídos que oyen. O sea, ojos que miran el tiempo establecido por nuestro Dios para su segunda venida. Y en ello nos tiene el apóstol Pedro, ¿ok?, bien especificado, que tenemos la palabra profética a la cual hacer bien de estar atentos, como una antorcha, como luz que alumbre en medio de la ignorancia, en medio de la oscuridad, para que aquel día no sobrecoja como ladrón. ¿Ok? Entonces tenemos la iluminación de la palabra de nuestro Dios para entender el tiempo de la visitación de nuestro Señor Jesús. Tenemos la palabra de Dios, o sea, la profecía, comenzando primero, y no debemos descartarla nunca, que es la mayor y que no hay otra. ¿Ok? El pueblo judío, o sea, el estado del pueblo de Israel, y de una manera muy directa, la ciudad de Jerusalén. Porque ahí es donde se cumple y ahí es donde está el lugar del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús. Ahí donde el Señor viene, en el capítulo 14 nos da la descripción que Él viene y asentará sus pies en el monte de los olivos, que está en la antigua Jerusalén, a lo que se conoce como la Jerusalén antigua. Okay. Entonces, este es uno de los textos en los cuales señalan que el Señor Jesús va a venir, okay, como ladrón de noche para todos, no para todos. Okay. Es imposible que sea para todos. Por eso es que nosotros debemos de estar en luz. Por eso es importante que estemos atentos como una antorcha a lo que nos dice la palabra y lo que miramos alrededor de la historia. No enfocándonos en una manera muy especial del reloj de Dios, o sea, del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, este texto que usan no engrana, no puede ser. ¿Por qué? Porque el Señor no viene a llevarse
lo que no es de él. Entonces queda descartado que el Señor venga como ladrón o con una actitud como ladrón a todos, ¿ok? Sino viene a los que no lo esperan, pero nosotros que lo estamos esperando, no va a ser ningún ladrón, sino que Él viene a llevarse lo que es de Él. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, nos dice también aquí mismo en la segunda carta a los tesalonicenses, otra de las cosas que se enseña dentro del rapto es que en ese día es donde nosotros alcanzamos paz y tranquilidad. Porque supuestamente se enseña, y que no hay fundamento bíblico, solamente es una idea de que cuando el rapto se inicia, vamos al cielo por 7 años a las bodas del Cordero. Que no existe eso. O sea, no podemos tomar una escritura, sino solamente añadir algo que no está para dar seguimiento a algo que tiene que torcerse. O sea, otra escritura. Y que es lo que se enseña, que en esos 7 años de las bodas del Cordero, ahí está la iglesia mirando desde el cielo, los escogidos, que inicia el proceso, ¿ok?, de la gran tribulación, donde aparece el anticristo, engaña a los judíos. El anticristo a la mitad de la semana, inventada también, que no tiene fundamento, y que a la mitad de la 70ª semana de Daniel, el anticristo se convierte en bestia. Y cuando ya se convierte en bestia, entonces empieza a marcar a todos con el número 666, que también es un error. Y todos los que no están marcados no van a poder ni comprar, que también eso está mal, porque lo ponen en el sentido material. Y como no pueden comprar, entonces se van a morir. Y si no te dejas marcar, entonces te van a degollar, te van a matar. Y si no te dejas marcar y te matan, entonces alcanzas redención. Que eso es una blasfemia, porque nadie puede limpiarse, nadie puede purificarse por su propia sangre. Solamente la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor es la que nos limpia y nos purifica. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.